Si alguna vez creíste que la vida da vueltas, espera a escuchar esta historia, porque hay decisiones que parecen injustificables, pero la vida siempre se encarga de revelar lo que hay detrás del silencio. Y esta historia comienza con un abandono, pero no cualquiera. El hijo simplemente la dejó. Pero antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de historias reales, profundas y con una moraleja que dejará una enseñanza en tu corazón. Rosa Morales tenía 68 años cuando todo comenzó a desmoronarse. Había trabajado durante más de 40 años como enfermera auxiliar en el Hospital Municipal del Norte, en un vecindario modesto pero tranquilo de San Antonio, Texas. Era conocida por su temple, su dulzura y su capacidad para trabajar bajo presión sin perder nunca la sonrisa. Nunca fue rica, pero su casa, una vivienda de 2 pisos con patio al fondo y un limonero en la entrada, la había comprado con esfuerzo y ahorro junto a su difunto esposo, Mario, un electricista que falleció cuando su hijo tenía apenas 12 años. Desde entonces, Rosa se dedicó por completo a su único hijo, Tomás. Fue madre y padre, enfermera y cocinera, consejera y trabajadora. Le pagó los estudios hasta que, después de terminar la preparatoria, Tomás decidió no seguir. Decía que la universidad no era para todos y que él tenía ideas mejores, ideas que algún día lo harían rico. Pero los años pasaron. Tomás, con 35 años cumplidos, no tenía empleo fijo. Pasaba los días en casa, navegando por internet, durmiendo hasta tarde y hablando de emprendimientos que nunca tomaban forma. Siempre tenía excusas, que el país no daba oportunidades, que los jefes eran explotadores, que tenía que cuidar su salud mental. Y mientras tanto, Rosa seguía pagando todo. La pensión que recibía por su jubilación como enfermera apenas cubría los gastos de la casa, los servicios, la comida y algo para emergencias. Rosa no se quejaba. Jamás. Era una mujer de pocas palabras que prefería el silencio digno antes que la queja repetida. Algunas vecinas se preguntaban por qué no exigía más de su hijo, pero ella solía decir con serenidad: «Él ya crecerá. Dios sabrá cuándo». Hasta que un día Rosa enfermó. Fue una gripe fuerte que empeoró y derivó en una neumonía. Estuvo internada por casi una semana y los doctores le recomendaron descanso absoluto al volver a casa. Su cuerpo ya no tenía la misma resistencia de antes y su sistema inmune estaba debilitado. Cuando regresó a su hogar, lo notó distinto. No por la decoración, sino por el ambiente. El silencio era pesado. Tomás no se mostró particularmente afectuoso. Apenas la ayudó a subir las escaleras. No le preguntó cómo se sentía ni cómo había dormido. Se limitó a decir: «¿Te dieron muchos medicamentos? Porque ya no tengo dónde poner tantas cajas en la cocina». Rosa no dijo nada. Sonrió, con esfuerzo, y se sentó en su sillón preferido, el que miraba hacia la ventana del patio trasero. Allí, en medio de la tierra seca, todavía se veía la pequeña cruz de madera que ella había puesto hace años para recordar a su esposo. Durante los días siguientes, Rosa trató de retomar su rutina. Se levantaba temprano, preparaba café, regaba las plantas con lentitud, le daba de comer al gato callejero que a veces entraba por el porche. Tomás seguía igual. Dormía hasta el mediodía, pedía comida por aplicaciones y pasaba horas frente al televisor viendo canales de apuestas, deportivas o tutoriales sobre cómo hacerse millonario sin moverse de casa. Una noche, Rosa preparó un caldo de pollo. Llamó a Tomás a cenar. Él bajó con cara de fastidio, miró la mesa y dijo: «¿Otra vez sopa? ¿No hay nada sólido?». Sin esperar respuesta, se sentó y comenzó a comer. Después de unos minutos en silencio, Rosa le preguntó: «Hijo, ¿tú te sientes bien? Te noto distante». Tomás soltó la cuchara y la miró con frialdad. «¿Sabes qué, mamá? Estoy cansado. Cansado de esta casa vieja, de vivir como limosneros. No puedo hacer nada aquí. Tú estás enferma.
no puedes trabajar, y yo tengo potencial, pero necesito espacio. No puedo despegar si me tengo que hacer cargo de ti». Rosa tragó saliva con dificultad. No sabía si lo había escuchado bien. ¿Hacerse cargo de ella? Él ni siquiera lavaba sus platos. «¿Qué estás tratando de decirme, Tomás? Que esto ya no da para más. He estado averiguando. Hay lugares donde puedes estar mejor cuidada, residencias, hogares para adultos mayores. Este ya no es lugar para ti, y yo necesito la casa para mis cosas». Ese «mis cosas» fue como una bofetada silenciosa. Rosa no respondió. Simplemente se levantó de la mesa, guardó los platos y subió a su cuarto con la respiración contenida. Esa misma semana, Tomás la llevó a visitar un hogar para ancianos. El lugar no era feo, pero era frío. Las habitaciones eran compartidas, los baños comunes y los pasillos olían a cloro. No había cuadros en las paredes, solo relojes y calendarios. «Aquí te pueden cuidar, mamá. Vas a estar mejor», le dijo mientras firmaba algunos papeles. Rosa lo miró con ojos vacíos. Ya no tenía fuerzas para discutir. Aceptó con dignidad. «Si eso es lo que deseas, está bien». 2 días después, con apenas una maleta pequeña y su abrigo de lana, Rosa se despidió de su casa. Tomás ni siquiera la acompañó hasta la entrada del hogar. Le pidió al taxista que la dejara en la puerta y luego se volvió para empezar a ordenar su nueva vida. Lo primero que hizo fue cambiar la cerradura. Luego vendió algunos muebles por internet. Se deshizo del sillón viejo de su madre, de su mecedora preferida, de las fotos familiares. Pintó las paredes y colgó un cartel en su habitación que decía «CEO de mi destino». Tomás pensaba que ahora sí, la vida le daría la oportunidad de brillar. Lo que no sabía era que, en lo más profundo del armario de su madre, dentro de un cajón forrado con papel azul, había una caja de seguridad pequeña. Y dentro de ella, algo que cambiaría todo. Cartas, papeles de propiedad, claves de una cuenta de ahorro y un testamento sellado con la firma de un notario. Rosa lo había guardado todo con discreción, porque a veces el silencio también es una forma de proteger lo más valioso. Tomás, el hijo flojo que nunca quiso ver más allá de sí mismo, había dejado atrás no solo a su madre, sino a un secreto que, tarde o temprano, caería sobre él como la justicia que la vida nunca olvida. En los primeros días después de internar a su madre en el hogar de ancianos, Tomás sintió una extraña mezcla de libertad y ansiedad. Por un lado, ya no escuchaba a Rosa despertarse temprano, ni le pedía que lavara sus propios platos. La casa era suya, al menos en apariencia. Por otro lado, algo en su interior se sentía inquieto. Había crecido en esa casa. Cada rincón tenía la huella de su madre, los manteles tejidos a mano, los frascos de especias ordenados alfabéticamente, el aroma del café que solía invadir la cocina al amanecer. Pero Tomás necesitaba desprenderse de todo eso si quería empezar su nuevo capítulo. Así que comenzó a redecorar. Pintó las paredes de gris, sacó las cortinas viejas y compró luces LED para hacer que todo pareciera más moderno. Puso una mesa plegable en el comedor con una laptop nueva y una libreta donde escribía frases motivacionales como «Hoy sí lo lograré» y «La fortuna favorece a los valientes». Pero los días pasaban y nada cambiaba. Sus ideas de negocio no avanzaban. Había vendido la televisión del cuarto de su madre, la vajilla antigua y algunos adornos religiosos para conseguir efectivo. Todo eso lo gastó rápidamente en pedidos de comida, una suscripción a una plataforma de criptomonedas y una campaña publicitaria en redes sociales que no generó más que 3 me gusta. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en el cuarto de su madre, abrió el viejo armario de madera que aún no había vaciado. Empujó las ropas colgadas y abajo, escondida detrás de una manta bordada, vio una pequeña caja metálica. Al principio pensó que eran papeles sin importancia,
pero al forzar la cerradura con un destornillador, se encontró con algo muy distinto. Dentro de la caja había varios sobresellados, un pequeño cuaderno de tapa dura, una memoria USB y una carpeta con documentos notariales. Uno de los sobres llevaba su nombre, escrito con la caligrafía delicada de Rosa. Lo abrió con manos temblorosas. Tomás. Si estás leyendo esto, es porque decidiste vaciar mi armario. Espero que no lo hayas hecho por odio, sino por necesidad. Esta caja no es un castigo ni un regalo. Es mi historia. Lo que nunca quise que supieras mientras yo vivía contigo, porque aún tenía la esperanza de que pudieras forjar lo tuyo. No quise cargarte con mis decisiones ni con mis secretos. En este cuaderno encontrarás los detalles de una cuenta de ahorro a plazo fijo que abrí hace más de 20 años. Ahí está el dinero que reuní durante toda mi vida. Bonificaciones, ahorros, de emergencias, un seguro de vida que cobré al morir tu padre y pequeñas inversiones que nunca mencioné. También encontrarás el documento de propiedad de esta casa, que ya no está a tu nombre. Tomás parpadeó. ¿Que ya no estaba a su nombre? Continuó leyendo. Hace 2 años transferí la propiedad a nombre de una fundación benéfica. En caso de que algo me pasara y tú no estuvieras a mi lado, la casa no sería para ti. No porque no seas mi hijo, sino porque preferí que este hogar sirviera para madres solas que no tienen a nadie. Si me has dejado sola, es porque ya tomaste tu decisión, y yo también tomé la mía. El aire se volvió denso. Tomás dejó caer el papel al suelo. Leyó el cuaderno, buscó los papeles de propiedad, abrió el USB desde su laptop. Todo coincidía. La casa ya no era suya. El testamento había sido modificado hacía 2 años, justo cuando Rosa había tenido una pequeña caída y comenzó a pensar en su vejez más seriamente. Pero eso no era todo. En el cuaderno había detalles de depósitos bancarios que sumaban más de $180,000. El dinero existía. Estaba ahí, pero el beneficiario de esa cuenta era un nombre desconocido para él. Natalia Morales. ¿Quién era esa mujer? Tomás, confundido, comenzó a investigar. Abrió su correo antiguo, buscó papeles en el escritorio de su madre, hasta que finalmente encontró una foto desgastada por el tiempo. En ella, Rosa sonreía con una niña de unos 8 años abrazándola. Detrás estaba escrito: mi nieta, la hija de Luz. Tomás sintió una presión en el pecho. Luz había sido su hermana mayor. Una mujer que, según Rosa, había muerto en un accidente de auto cuando él apenas tenía 10 años. Siempre creyó que Luz no tenía hijos. ¿Y si Rosa le había mentido? ¿Y si Natalia era su sobrina? ¿Por qué nunca le habló de ella? Pasó toda la noche en vela. No sabía si estaba más enojado por el dinero que ya no tendría, o por los secretos que lo rodeaban. Por primera vez se sintió verdaderamente solo. Al día siguiente, llamó al hogar donde estaba su madre. Le dijeron que Rosa no quería hablar con él. Dice que necesita tiempo y que, por favor, no la vuelva a visitar si no es con respeto. Tomás colgó sin responder. La casa, ahora vacía de sentido, le pareció un museo lleno de fantasmas. Y aunque él había echado a su madre para quedarse con todo, ahora no tenía nada. Ni madre, ni casa, ni herencia, y el silencio que tanto había deseado se había convertido en su peor compañía. Tomás no podía dormir. La casa, antes refugio, ahora se le hacía un campo de batalla donde cada objeto era un recordatorio de su fracaso. Había perdido todo sin darse cuenta. Había actuado por comodidad, por egoísmo, por pereza, y ahora el silencio lo devoraba. Pasó días enteros encerrado. Apenas comía. Revisaba una y otra vez los papeles, la caja, las fotos. Buscaba una salida que no existía. La casa ya no estaba a su nombre. Los ahorros de su madre estaban destinados a otra persona. Y él, por primera vez, no tenía a quien culpar más que a sí mismo.
La figura de Natalia Morales comenzó a obsesionarlo. Quería saber quién era. ¿Por qué su madre había decidido dejarle todo a ella y no a él? ¿Acaso era una forma de castigo? ¿Un símbolo de amor oculto? ¿Y por qué nunca le habló de esa nieta? Fue a la biblioteca del barrio, buscó en registros, redes sociales y hasta pagó un servicio en línea para rastrear datos. Finalmente, encontró un correo electrónico asociado a una joven llamada Natalia Morales Pérez. Le escribió: «Hola, Natalia. No sé si este mensaje te llegará, pero necesito hablar contigo. Soy Tomás Morales. Tu madre se llamaba Luz, ¿cierto? Necesito entender algunas cosas. Es importante». 2 días después, recibió una respuesta. «Hola. Sí, mi madre se llamaba Luz. Murió hace años. ¿Tú eres el hermano de Rosa?» Tomás se quedó mirando la pantalla. No, no era el hermano de Rosa. Rosa era su madre. Natalia estaba confundida. Decidió aclararlo. «Yo soy el hijo de Rosa, tu abuela. Si es que tú eres hija de Luz, entonces somos familia». La conversación se extendió por varios días. Natalia vivía en El Paso. Tenía 26 años. Era trabajadora social y había crecido con su padre, un hombre que se había separado de Luz poco antes del accidente. Nunca conoció a su abuela Rosa, salvo por una carta que recibió a los 18 años, escrita por ella. En la carta, Rosa le pedía perdón por no haber estado en su vida. Decía que había sido una decisión muy difícil, que no todos en la familia habrían aceptado su existencia. «Mi papá me dijo que cuando Luz murió, Rosa quiso hacerse cargo de mí, pero hubo conflictos», le escribió Natalia. Luego se distanció, pero cada año me enviaba una tarjeta anónima con una flor seca dentro. Yo sabía que era ella. Lo supe siempre. Tomás sentía que el piso se le abría bajo los pies. Nunca supo nada. Nunca imaginó que su madre llevara un duelo tan largo y silencioso. Tampoco imaginó que ella hubiera seguido enviando señales de amor durante tantos años. Natalia le confesó que, hacía 2 años, Rosa la había contactado nuevamente. Se habían encontrado en un café en San Antonio. Desde entonces, hablaban con frecuencia. Habían construido un lazo. Rosa incluso la visitaba de vez en cuando, sin decirle a nadie. Fue entonces cuando comenzó a preparar todo para dejarle a Natalia sus bienes y su legado. «Ella me decía que tú estabas en tu propio proceso, que algún día ibas a entender, pero que no podía seguir protegiéndote si eso significaba anular lo que yo también merecía». Tomás no sabía si llorar o gritar. Todo lo que pensaba que era su vida, ya no lo era. Decidió ir al hogar a ver a su madre. Esta vez, no como dueño de nada. Fue como un hombre derrotado. Quería hablar con ella, mirarla a los ojos y pedirle explicaciones o perdón. Pero, cuando llegó, Rosa no quiso recibirlo. La enfermera del centro le dijo que no era la primera vez que él aparecía, pero que Rosa había dejado instrucciones claras. Dice que cuando usted sea capaz de venir sin orgullo, ella lo sabrá, y que no tiene apuro, porque el tiempo, dice, es el mejor maestro. Tomás regresó a casa sintiéndose un extraño en su propio pasado. Cada rincón le recordaba una elección mal tomada. El eco de su voz gritándole a su madre aún rebotaba entre las paredes. Pasó semanas así, sin rumbo, hasta que un día recibió una notificación legal. Tenía 15 días para desocupar la vivienda. La fundación benéfica a la que Rosa había transferido la propiedad iba a tomar posesión del inmueble. Fue ahí donde tocó fondo, solo, sin casa, sin recursos, sin familia. Por primera vez en su vida tuvo que buscar empleo. Aceptó un trabajo nocturno como repartidor de comida. No le alcanzaba para mucho, pero le servía para sobrevivir. Algunas noches, al pasar cerca del hogar de ancianos, se detenía a mirar desde lejos. A veces veía a Rosa sentada en un banco del jardín, leyendo. Otras veces, simplemente la imaginaba allí, con la misma mirada tranquila que tenía cuando le preparaba café en las mañanas de invierno. Y entendió, poco a poco,
lo que había hecho. No había perdido una casa ni una herencia. Había perdido a su madre. Y eso, ningún dinero del mundo podía devolverlo. El aviso legal no fue una amenaza. 2 semanas después, Tomás se vio obligado a entregar las llaves de la casa donde había crecido. Con un par de maletas, un colchón inflable y la ropa justa, se mudó a una pequeña habitación rentada al lado de una lavandería industrial, donde también comenzó a trabajar como asistente nocturno. Ganaba el mínimo. Dormía mal, comía peor, y, por primera vez, entendió en carne propia lo que era preocuparse por sobrevivir. Los amigos que antes tenía desaparecieron. Los que le decían que iba a triunfar con sus negocios ni siquiera le respondían. Los mensajes. En redes sociales borró todas las frases motivacionales. Ya no tenía tiempo para pensar en manifestar riqueza, solo en pagar la renta y comer algo caliente antes de volver al trabajo. Durante esos meses oscuros, no volvió a escribirle a su madre. Sentía una mezcla de vergüenza, rabia y culpa. Sabía que Rosa no lo había despojado por maldad, sino por consecuencia. Y lo peor era que, ahora que comenzaba a entender el sacrificio de tener que levantarse a las 5 de la mañana con dolor de cuerpo, sentía la ausencia de su madre como una herida abierta. A veces, cuando doblaba sábanas en la lavandería, recordaba cómo Rosa lo arropaba de niño, cómo lo cuidó en cada fiebre, cómo le calentaba leche en las madrugadas sin esperar nada a cambio. Y se preguntaba cómo fue tan ciego. Una tarde de otoño, casi un año después de haberla dejado en el hogar, se atrevió a pasar por allí. No para verla, solo para saber si estaba bien. Lo recibió una joven enfermera que le preguntó si era familiar. «Soy su hijo». Ella lo miró con sorpresa. Le explicó que Rosa ya no vivía ahí, que, gracias a una donación privada, ahora residía en una casa especial para adultos mayores en las afueras de la ciudad, con más comodidades, jardín, cocina propia y atención personalizada. ¿Quién hizo la donación?, preguntó Tomás, aunque ya sabía la respuesta. Una joven llamada Natalia Morales. Nos dijo que era su nieta. Esa noche, Tomás caminó por la ciudad sin rumbo. En su bolsillo llevaba una carta que había escrito muchas veces pero nunca había entregado. Era una disculpa, una confesión, un intento, quizás ingenuo, de cerrar heridas. Finalmente se animó a buscar la dirección del nuevo hogar. Tocó la puerta. Lo atendió una enfermera de rostro amable. «¿Tomás?», preguntó una voz desde el fondo. Era ella. Rosa, sentada, junto a una ventana, con una manta sobre las piernas. Tenía el cabello más blanco, pero la misma mirada firme. Tomás se acercó sin saber qué decir. Se arrodilló frente a ella. Le extendió la carta. «No vine a pedir nada. Solo quería que me veas y decirte que lo siento». Rosa tomó la carta, pero no la abrió. Le acarició la mejilla como cuando era niño. «Yo siempre te vi, Tomás. El problema fue que tú dejaste de verme a mí». No lloró. No lo abrazó. Solo se levantó con dificultad y volvió a sentarse en su silla, mirando hacia el jardín. Tomás entendió que no todo se repara con palabras, que a veces el daño no se cura, solo se aprende a vivir con él. Desde entonces, fue cada semana a visitarla. No para ganarse algo, solo para escucharla, para ayudarle con lo que necesitara, para servirle el té como ella lo hacía para él. Trabajaba de noche y cuidaba de su madre en el día. Nunca le pidió perdón con palabras. La cuidó en silencio, con acciones. Pasaron 2 años. Rosa falleció en paz una mañana de primavera, mientras escuchaba un bolero antiguo. Natalia lo llamó para avisarle. Le dijo que Rosa había dejado una carta para él, sellada, con su nombre, Tomás. «Nunca quise enseñarte con castigo, pero tampoco quise premiar la indiferencia. La vida se encargó de darte lo que yo ya no podía darte. Y aunque ya no estaré,
sé que hoy eres un hombre distinto. No por lo que perdiste, sino por lo que comprendiste. Te amé siempre, incluso cuando no lo merecías. Gracias por cuidarme, cuando ya no necesitabas hacerlo. Mamá. Tomás guardó esa carta como lo más valioso que tenía. No heredó una casa, ni una cuenta, pero heredó la única riqueza que aún vale en un mundo egoísta: conciencia. Y así, el hijo flojo que un día humilló y abandonó a su madre, terminó reconociendo que hay karmas que no caen como castigos, sino como lecciones eternas que la vida nos obliga a aprender, a fuerza de soledad, trabajo y arrepentimiento.